La entrevista a la carta. Está con nosotros Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gisela? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Le escuchaba usted decir que 7 ya han confirmado al menos ir a dar la cara para justificar lo que nosotros hemos encontrado o ya empezar a corregir su declaración y pagar lo que tienen que pagar, dijo. Hay uno por ahí que todavía está luchando, que no quiere venir. Esas fueron sus palabras. ¿Qué candidato es el que no asistirá a la cita con el Servicio de Rentas Internas? Bueno, lo que tú mencionas fue el día viernes de la semana pasada. Es importante ahora poder dar una actualización del tema y ya al día de hoy tenemos a todos los candidatos confirmados en esta ¡Qué semana. bueno! Aquí en Guayaquil a asistir a la comparecencia. Ya hemos empezado el día de hoy con el primero de ellos. Y básicamente esto consiste para que haya claridad sobre el asunto. Es un tipo de control que hace el SRI. El SRI hace controles extensivos, intensivos. Dentro de los extensivos están los controles persuasivos, en el cual una vez identificada una diferencia se comunica a los contribuyentes para que de forma voluntaria hagan las correcciones debidas en el caso. Y en este caso de los candidatos... ¿Ninguno de los candidatos tiene un historial limpio sobre declaraciones de impuestos? Bueno, más allá de decir historial limpio, que puede ser una palabra complicada, yo siempre digo es que hay que ser respetuosos del debido proceso. Y si bien el SRI puede encontrar diferencias, como todo contribuyente lo puede hacer, se pueden presentar argumentaciones y motivos de descargo, con lo cual pueden quedar... ¿Cómo le llama usted? ¿Alertas tributarias? Son riesgos tributarios, se denominan internamente. ¿Y cuál es el candidato con mayor riesgo tributario? No puedo yo decir eso allí porque los controles son reservados en la ley. De lo que yo he comunicado y he podido hablar son sobre los diferentes tipos de diferencias que hemos encontrado y que los candidatos deberán justificar o corregir según sea el caso. Ahora, usted ha dicho que ya todos han decidido que van a ir a la reunión con el SRI para aclarar estas alertas o estos riesgos tributarios. ¿Qué hubiese pasado si no pagan o no responden o no rectifican con estas alertas levantadas por el SRI? ¿Podrían interponerse acciones legales en contra de ellos? Así es, una vez que se supera una instancia como la que decía este momento, que es la persuasiva o la extensiva, y si no hay respuesta por parte del contribuyente, en términos generales, ya lo que se procede ya es a un proceso intensivo de control, ya con una notificación, digamos, mucho más particular sobre un caso, y se inicia ya el proceso de determinación que dependiendo de la gravedad o profundidad del caso pudiera demorar desde 3 meses hasta aproximadamente 12 meses o algo más de un año, ¿no? Y luego ya tendrían que venir todas las instancias administrativas, legales, a las que tiene derecho el contribuyente, pero ya sería, digamos, propiamente dicho, ya hubiera ahí una diferencia con el Servicio de Rentas Internas, con el Estado. Ahora, así digamos que los candidatos cancelen los montos o arreglen estas alertas tributarias que han tenido, que se han identificado, ¿se podrían concluir una mala práctica tributaria por parte de todos los aspirantes al mayor cargo de elección popular que tiene este país? Mira, no siempre uno comete errores tributarios de forma dolosa o de forma deliberada, ¿no? En algunos casos puede ser que sí, en algunos casos puede ser que no. Ya eso, digamos, y corroborar o juzgar eso ya no me compete a mí, sino más bien ver que se observe la ley. Y si sea con gana o no, con gusto o no, si después de todo este ejercicio se termina poniendo al día, pagando las diferencias que tengan que pagar, pues ese es precisamente nuestro trabajo y es el que estamos haciendo a todo nivel, con todo tipo de contribuyentes, desde los más... ¿Y qué pasa con las candidatas a la vicepresidencia o candidatos a la vicepresidencia? ¿También han sido auditados por el SRI? El proceso continúa porque nosotros hemos hecho que el análisis y todo este control iba a ser a todos los binomios, es decir, presidente y vicepresidente, y también ya estamos también en la fase también haciendo lo mismo con los candidatos a vicepresidente y los candidatos asambleístas nacionales.
El SDI había informado que se habrían detectado al menos 5 tipos de riesgos tributarios al examinar a los 8 binomios presidenciales. Como usted dijo, pues no se identifican los nombres porque sería una violación legal. ¿Cuáles serían estos 5 tipos de riesgos que fueron identificados? Mira, entonces se lo logra porque se hacen los cruces de información de las diferentes cuentas, ¿no? Se cruza la información que los contribuyentes nos declaran, entre la que recibo de todos ellos, luego también la cruzamos con los registros de las cuentas financieras y, por ejemplo, allí uno llega a determinar que hay inconsistencias o diferencias entre lo que se mueve continuamente a través del sistema financiero, en las cuentas bancarias, de créditos y lo que se declara en ingresos, y también diferencias entre los ingresos declarados por el propio contribuyente versus los que terceros dicen que le han pagado. Eso por ahí hay 2 tipos de casos. Luego tenemos otro tema que es un poco más grande, que es cuando existen inconsistencias o diferencias en cuanto a las declaraciones patrimoniales. Si bien en el Ecuador no es obligación hacer una declaración patrimonial o no hay un impuesto propiamente dicho patrimonio, ha habido en los últimos años las contribuciones patrimoniales y allí nosotros hemos identificado diferencias entre lo que se ha pagado al declarar cierta cantidad de patrimonio y versus lo que nosotros luego observamos al hacer cruces de diferentes bases de datos, por ejemplo, de catastros, a ver vehículos, terrenos, edificaciones, casas, y también propiedad en empresas, ¿no? Entonces, al hacer toda esta consolidación, identificamos que no se ha pagado el impuesto completo o la contribución completa sobre el patrimonio, de tal forma que deberán en algunos casos corregirlas. Y básicamente, digamos, esas son las cosas que hemos estado encontrando, quizás las más importantes, y que estamos comunicándole en las comparecencias con detalle a los contribuyentes, a los binomios, para que ellos también puedan tomar su decisión de justificación o de corrección de sus declaraciones. Ahora, ¿existe un plan de control rápido para el gabinete presidencial? Existe un plan de control rápido para todos los contribuyentes. Siempre nosotros hemos dicho que este plan lo activamos desde el año pasado y lo hemos estado haciendo a diferentes grupos en todo este tiempo que llevamos al frente de la administración. En esta ocasión le hemos enfocado dado el tema electoral a los binomios presidenciales y candidatos asambleístas. Me gustaría cambiar de tema y conversar también sobre esto que ahora le está preocupando mucho a la gente, que entrar ahora al cine es más caro en Ecuador. Ya desde el 1 de julio de 2023 las entradas pagan el 12% de impuesto al valor agregado, el IVA. Así la entrada cuesta pues más de lo que costaba antes. Esto ocurre por la Ley Orgánica de Fortalecimiento de la Economía Familiar o Reforma Tributaria, que determinó que todos los espectáculos públicos estén grabados con el IVA, y esto pues también incluye los partidos de fútbol y los conciertos masivos. ¿Qué motivó al gobierno incumplir con una promesa de campaña de Guillermo Lasso de eliminar los impuestos a los espectáculos públicos? Bueno, yo dudo mucho que esto esté generando preocupación, como tú mencionas, a la ciudadanía. Quizás se estén enterando, pero no creo que sea tal preocupación como la que tú pretendes magnificar. El fútbol es un evento masivo y los ecuatorianos son bastante amantes del fútbol. Tampoco creo que se haya incumplido ninguna oferta de campaña. El presidente ofreció eliminar el impuesto al espectáculo público y ese impuesto fue eliminado. Pese a que el presidente lo prometió y lo ofreció hace más de 10 años, ese impuesto fue eliminado y ya no existe más en el Ecuador, así que sí sería bueno que se indague un poco más en la información para no desinformar. ¿Y cuáles son las proyecciones de recaudación con esta aplicación del IVA a estos eventos que no tenían? Luego, el impuesto de valor agregado no es ningún impuesto nuevo, es un impuesto que existe en el Ecuador, que existe a los productos y servicios que tienen un valor agregado, terminados, y es importantísimo aquí destacar la importancia de la relevancia del IVA cero, que grava, por ejemplo, a las medicinas, a los alimentos de primera necesidad de la canasta básica, a la educación, a la salud, los libros, entre otras cosas que son realmente indispensables y vitales para la vida diaria. Luego, el entretenimiento en general, como son los espectáculos públicos, el cine o lo que fuere, al igual que en otras partes del mundo, se graba con IVA. Al final del día no hay ningún privilegio, o no hay ninguna necesidad de vital o de mayoría o de
necesidad para el día a día, la vida de los ecuatorianos, para que este servicio sea grabado 0%. En ese sentido, se ha precautelado un bien mayor, que es la reducción del impuesto a la renta para las familias ecuatorianas, sobre la reducción, sobre un IVA a un entretenimiento que es más bien... ¿Y nos puede indicar cuáles son las proyecciones de recaudación en esta aplicación del IVA a los espectáculos públicos que antes no lo tenían? Lo que se ha estimado son aproximadamente 10 millones de recaudación al año. Ya veremos, en la medida que va creciendo este mercado, también esa recaudación pudiera ir creciendo. Listo, muchísimas gracias, doctor. Buen día. Gracias. Igual para usted, una buena tarde. Muchísimas gracias. Nos acompañó Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas.